Buenas noches, doctores. Nuevamente bienvenidos al curso SEAM, Residencia Médica Bolivia, curso de preparación de alto rendimiento académico. Como ustedes ya me conocen, soy la doctora Jimena Vilcayagüita y en esta oportunidad, el día de hoy, vamos a hablar de la neumonía adquirida en la comunidad.
No sé si me pueden mandar un mensajito si está bien el audio para dar inicio al tema del día de hoy. Está bien, doctora, se escucha. Muchas gracias. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de la neumonía adquirida en la comunidad, una de las patologías infecciosas más prevalentes en la edad pediátrica y pues se podría decir una de las causas infecciosas que puede llegar a ser mortal en nuestros pequeños, sobre todo en niños menores de 5 años. Como ustedes saben, bueno, la neumonía adquirida en la comunidad es una inflamación del parénquima pulmonar y esta prácticamente se va a desarrollar o se va a presentar en países en vías de desarrollo o países subdesarrollados como lo es Bolivia, como es nuestro país, y prácticamente esto va a representar el 18%. Tenemos diferentes causas o etiologías de neumonía. Es importante saber que el tratamiento antimicrobiano debe ajustarse según la epidemiología local y también según la resistencia bacteriana que tengamos en cada área epidemiológica. Dentro de las formas para la prevención de esta es sobre todo educar a los padres sobre los signos de alarma que podríamos tener en cuanto estos niños acudan a los centros de primer, segundo o incluso a emergencias de un tercer nivel y pues es importante determinar a tiempo, hacer intervención, hacer prevención y sobre todo hacer una referencia en caso de estar en primera, segundo nivel cuando estamos ante la sospecha de criterios de riesgo de estos pacientes. Ok. Bueno, sin más preámbulo de esta patología, vamos a empezar con el caso clínico que siempre empezamos todas las clases. Bueno, tienen un niño de 3 años y 4 meses de edad que es preescolar, que es llevado a la consulta por los padres debido a que este niño refiere que ha presentado fiebre persistente de 39 grados durante los últimos 3 días. A este cuadro clínico se asocia tos productiva, dificultad para respirar y malestar general. Los padres refieren que la tos comenzó como seca y con el transcurso del pasar de los días, pues esta ya es productiva y tiene presencia de esputo de color amarillento. La fiebre, pues no ha cedido con la administración de ningún antipirético, refieren los papás que le han dado paracetamol en horario. La dosis del paracetamol es de 10 a 15 miligramos kilogramo dosis. Y a pesar de darle en horario por 3 días consecutivos, pues este niño persiste con alzas térmicas. Los padres dicen que este niño evidentemente ha tenido dificultad para dormir debido al acceso de tos que presenta, tiene dificultad para la alimentación y tiene un apetito prácticamente disminuido. Y a referencia de ellos, pues no tiene ningún antecedente de enfermedad respiratoria crónica, que eso es importante también preguntar dentro de los antecedentes. Al examen físico, pues es un niño que muestra marcados datos de dificultad respiratoria. Para los 3 años de edad, la respiratoria debería ser entre 20 y 25 máximo, y este niño resulta que está con taquipnea, tiene frecuencia respiratoria en 40 minutos, tiene evidentemente datos de dificultad respiratoria porque tiene retracción intercostal, tiene uso de musculatura accesoria. Nosotros auscultamos los pulmoncitos y evidentemente podemos escuchar estertores finos en ambos campos pulmonares y también sibilancias, ¿no? Como silbidos en base sobre todo de pulmón derecho. El resto de la exploración física prácticamente es un niño que está decaído, con malestar general, está irritable. Sin embargo, algo que también se debería valorar en todos los niños es el estado neurológico y aparentemente este niño no tiene ninguna alteración. Los padres niegan antecedentes de enfermedades respiratorias crónicas o algún tipo de comorbilidad que haga que estos niños deberían ser transferidos a un tercer nivel, a un centro de mayor complejidad. En cuanto a los signos vitales, evidentemente este niño está con dificultad respiratoria, puede ser asociada a la deshidratación o a la fiebre, está con una temperatura de 39. La respiratoria habíamos dicho que está con entre 29 y 40 y prácticamente llega con una saturación de 85. La frecuencia cardíaca está en 138, que para la edad de este pequeño está con tendencia a la taquicardia.
Y algo que es importante siempre, siempre cuando vamos a hablar de neumonía es preguntar el esquema de vacunas si está completo o está incompleto, porque esa nos puede orientar mucho a la gravedad de la patología en la que nos encontramos actualmente. Dentro de los exámenes de laboratorio que se le piden inmediatamente ingresa este paciente, pues es un hemograma completo y en el hemograma lo que llama la atención es una leucocitosis marcada de 18.000, que evidentemente es alto para los 3 años que tiene este pequeño, con una neutrofilia absoluta, que significa que tengo segmentados en un 80% y linfocitos en 20, y tengo una PCR que está positiva o reactiva. En cuanto a la parte imagenológica, también se toma una placa radiográfica de inicio por toda la clínica o sin signos sintomatología respiratoria, y la placa es una AP de tórax en la que se puede evidenciar una opacidad homogénea compatible con una condensación en basal izquierda, como pueden ver, y algo importante es que en esta plaquita pues no podemos evidenciar ningún dato de atrapamiento aéreo, derrames, atelectasias, neumotórax o otro dato sugestivo, ¿no? Bueno, ustedes vayan pensando el caso clínico, que también lo vamos a resolver al final de la charla del día de hoy. Sin más preámbulos, vamos a empezar a hablar de lo que es la neumonía adquirida en la comunidad, y vamos a empezar haciendo una pequeña definición. La neumonía en realidad es la inflamación del parénquima pulmonar, como ya lo sabemos, y según las normas nacionales, pues evidentemente es una enfermedad infecciosa que puede ser aguda, que evidentemente compromete el tejido pulmonar, y esta puede estar producida no solo por bacterias, sino también por virus, por hongos o por parásitos, y como su nombre lo dice, es adquirida en la comunidad, ¿no? Como habíamos dicho, estas neumonías son muy prevalentes en países en vías de desarrollo, como lo es nuestro país, y es la principal causa de muerte en niños menores de 5 años, representando prácticamente el 18%. Como lo dice en la literatura de Nelson, pues existen 902.000 muertes cada año por esta patología infecciosa, y realmente pues es una de las más frecuentes en la consulta diaria del servicio de pediatría. Dentro de las medidas de prevención para evitar, sobre todo, casos de neumonías complicadas, se había hecho la introducción tanto de las vacunas como también de forma oportuna el uso de antibióticos y coberturas sanitarias. Dentro de estas, pues evidentemente tener un esquema de vacunas completo va a reducir el riesgo y las complicaciones de neumonías, incluso el ingreso a las unidades de terapia intensiva o la muerte de estos pequeños. Por ejemplo, la Haemophilus influenza tipo B, ¿no? Está dentro del esquema de vacunas, como es la penta, la vacuna de sarampión, que evidentemente igual viene asociado con cuadros neumónicos, que ya lo vamos a ver en temas posteriores. Y la vacuna antineumocócica, pues evidentemente el germen, el Streptococcus pneumoniae, es el germen infeccioso bacteriano más frecuente para el desarrollo de estas neumonías. Continuando con la epidemiología, es importante también saber que estas neumonías no solo pueden ser de etiología infecciosa, sino también pueden ser de etiología no infecciosa. Cuando hablamos de etiología no infecciosa, pues podemos hablar de causas asociadas a aspiración, como por ejemplo los pacientes con un deterioro o compromiso del sistema nervioso central, niños con parálisis cerebral infantil, niños PCI, o con algún trastorno neurológico, con muerte cerebral, que ustedes pueden imaginarse, niños con reflujo gastroesofágico. Puede el ácido gástrico condicionar a una neumonía a repetición. Pacientes con algún grado de aspiración o algún grado de cuerpo extraño, pacientes con aspiración o sometidos a hidrocarburos o algún tipo de sustancias lipoides, también pueden desencadenar algún tipo de neumonía no infecciosa. Las reacciones de hipersensibilidad, también niños con antecedente de asma, niños con antecedente de alguna patología inmunológica o alguna rash alérgico, también pueden desencadenar neumonías no infecciosas, o también se ha visto neumonías inducidas por algún tipo de fármacos, ¿no?
En realidad, cuando hablamos de las neumonías, pues evidentemente Nelson 21 que refiere que podría el gol estándar de diagnóstico para estas pacientes que evidentemente tienen neumonía, aparte de ser un diagnóstico clínico o imagenológico, el gol estándar sería el tejido pulmonar, que esto debería ser invasivo y que en nuestra sociedad lamentablemente no se hace porque pues podemos causar mayor lesión. Sí se ha visto que, sobre todo en unidades de cuidados intensivos e intermedios, pacientes sometidos a ventilación con tubo endotraqueal o pacientes con muchos datos de dificultad respiratoria, se les puede tomar un cultivo de esputo de muestra de tracto respiratorio superior, pero en muchas ocasiones estos son inespecíficos y nos pueden dar falsos negativos en cuanto al diagnóstico etiológico. En cuanto a la etiología, pues como aquí les marco en una estrellita, es importante que ustedes se memoricen este cuadro, sabiendo que el germen más frecuente, evidentemente, para el desarrollo de una neumonía grave bacteriana es el Streptococcus pneumoniae, también llamado neumococo. Este se va a presentar en niños de 3 semanas a 4 años, ¿no? Dentro de otros gérmenes bacterianos también que pueden hacer neumonías está el Streptococcus de Piógenes o también llamado Streptococo del grupo A, como ustedes saben. Y el más, tal vez se podría decir uno de los más agresivos está el Staphylococcus aureus porque es el principal, el germen que me va a causar neumonía a focos múltiples. Y eso también es pregunta de examen. ¿Cuál es el germen más frecuente? Streptococcus pneumoniae, pero es el germen bacteriano, ¿vale? De niños de 3 meses a 4 años. ¿Cuál es el germen más agresivo que me causa neumonía a focos múltiples? Staphylococcus aureus. ¿Cuál es el germen atípico o los gérmenes atípicos más frecuentes que se presentan en niños mayores de 5 años? Es Mycoplasma pneumoniae y Chlamydia pneumoniae, ¿no? Y dentro de otros agentes virales que pueden también causar neumonías, porque no solo la causa es bacteriana, dentro de esas estaría sobre todo influenza, ¿no? Haemophilus influenza tipo A, tipo B, ¿no? O parainfluenza o rinovirus. En niños con VIH, sobre todo en niños inmunodeprimidos, también se ha visto que otro tipo de gérmenes pueden condicionar a neumonías, como el Mycoplasma tuberculosis, la salmonela, el citomegalovirus o Pneumocystis jirovesi, ¿no? Entonces son gérmenes igual frecuentes. Sepan ustedes que dentro de la etiología de todas las infecciones respiratorias para el desarrollo de una neumonía, sobre todo la causa principal siempre va a ser viral. Y cuando hablamos de causa bacteriana, pues evidentemente ya los gérmenes mencionados previamente. Aquí, como se muestra en la tablita, dentro de las causas de la neumonía infecciosa, es importante que ustedes recuerden que tenemos varias etiologías, dentro de las cuales están las causas bacterianas, las causas virales, las causas fúngicas o hongos, también puede haber riquecias, y dentro de otras, pues están los parásitos y las micobacterias que ya se han mencionado. Pregunta de examen, que los gérmenes más frecuentes en cuanto a la parte o la etiología bacteriana siempre va a ser Streptococcus pneumoniae. Streptococcus pneumoniae es el germen más frecuente, como les había mencionado, de 3 meses hasta los 4 años, incluso 5 años. Esto puede causar mucha clínica en cuanto a la auscultación pulmonar, porque estos niños pueden tener estertores crepitantes, finos, pueden tener roncos, pueden tener sibilancias sobreañadidas, puede haber una disminución o ausencia de murmullo vesicular en el lado afectado. En cuanto a la placa radiográfica, evidentemente ustedes van a ver focos de consolidación, así como se ha presentado en el caso clínico. Han visto evidentemente una placa radiográfica con una consolidación basal a la izquierda. Estos niños que tienen neumonías bacterianas, sobre todo van a tener sobreañadido algún tipo de empiema, pueden hacer abscesos, pueden hacer derrames pleurales. Entonces es importante que todos los niños pues tengan el esquema o la cobertura antibiótica, la cobertura de vacunas completa. En cuanto a otros gérmenes, también sobre todo cuando hablamos de recién nacidos, que también pueden tener neumonías connatales, estos pueden estar más asociados a estreptococo del grupo B, sobre todo porque las mamás han tenido algún tipo de vulvovaginitis que no han sido tratadas de forma adecuada. Cuando hablamos de estafilococo aureus, evidentemente vamos a tener la neumonía de focos múltiples y esta como complicación principal va a ser el empiema.
Sobre todo cuando hablamos de estafilococo aureus, son pacientes que han estado ya internados en hospitales y tienen estancias prolongadas de internación, sobre todo en áreas de cuidados intermedios o intensivos. Cuando hablamos de gérmenes atípicos, que también es pregunta de examen, es más frecuente en niños mayores de 5 años. Dentro de ellos está micoplasma y clamidia pneumoniae y se presenta más en edad adolescente y prácticamente los síntomas son muy insidiosos y pueden aparentar como una tos coqueluchoide. En cuanto a las virales, las más frecuentes evidentemente va a ser el virus sincitial respiratorio, que va a causar la bronquiolitis, que es el primer episodio de broncoespasmo, sobre todo en niños lactantes menores de 6 meses. Dentro de otros virus, como les había mencionado, está para influenza, la influenza tipo A y tipo B, adenovirus también, y prácticamente las virales pues se caracterizan porque de inicio van a tener fiebres muy altas que pueden llegar entre 39 y 40 grados, van a estar con mucho malestar general, pero estos síntomas pues no son tan de gravedad porque pueden remitir entre los 4 y 5 días sin necesidad de inicio de cobertura antibiótica. Cuando hablamos de las fúngicas, prácticamente estos gérmenes están presentes sobre todo en pacientes inmunodeprimidos, pacientes con antecedentes de VIH, pacientes con cáncer, pacientes que están recibiendo corticosteroides en infusión o en vuelos altos. Entonces, estos pacientes van a tener alguna infección sobreañadida, recién nacidos prematuros, todos los que tengan una inmunidad deficiente evidentemente van a tener estos hongos. Dentro de esos está Histoplasma capsulatum, está Cryptococcus neoformans, Aspergillus, ¿no? Pneumocystis jirovesi, como se había dicho, en pacientes con VIH. En cuanto a las riquezas, pues evidentemente no es tan frecuente, pero puede ser por la picadura de una garrapata. Y las micobacterias, evidentemente el más frecuente, Mycobacterium tuberculosis, si estos pacientes evidentemente no tienen el esquema de vacuna completa. Y en casos extremos, pues algún tipo de parásitos como ascaris y estrongiloides, que como ustedes saben, el ciclo de vida que tienen estos parásitos evidentemente van a ser el famoso síndrome de Loffer, que va a ir y va a pasar sobre todo por el sistema pulmonar. En cuanto a a los grupos etarios de compromiso, pues es importante que se memoricen esta tabla porque sí, en unos 3 o 4 años, evidentemente, esta tabla es la que ha ingresado en las preguntas del examen. Entonces, aquí, según el grupo etario y el patógeno más frecuente que ustedes pueden encontrar, si tengo niños recién nacidos o menores de 3 semanas, como les había comentado, el estreptococo del grupo B o los que me causan sepsis neonatal temprana o neumonías connatales son sobre todo gram negativos. Estreptococo del grupo B porque las mamás evidentemente han tenido un cuadro de vulvovaginitis o infecciones de tracto urinario que no han sido tratadas en el último trimestre de embarazo. La E. coli, ¿no? Dentro de otros está obviamente el estreptococo pneumoniae y el Haemophilus influenza de tipo B. ¿Por qué? Porque a esa edad prácticamente estos niños no han recibido todavía el esquema de vacuna. Cuando hablamos de niños de 3 semanas a 3 meses, ¿no? Todo es de 3 semanas a 3 meses, luego de 4 meses a 4 años y mayores de 5 años. Cuando estamos en el segundo grupo, evidentemente lo más frecuente cuando ustedes vean a niños lactantes, siempre piensen en algo viral. El germen más frecuente es el virus sincitial respiratorio, rinovirus para influenza. Y pues evidentemente si este cuadro se sobreinfecta o los niños se tornan con una clínica ya más aparatosa, ustedes ven no, auscultan mucha clínica pulmonar, pues no dudan que esto también se puede infectar. Entonces el estreptococo pneumoniae pues sigue siendo importante. Hemófilos influenza tipo B también, si estos pacientes no han recibido su esquema de vacunas completo. Y pacientes sí se encuentran afebriles, pero tienen mucha clínica, también no dejar de pensar en clamidia trachomatis, ¿no? De 4 meses a 4 años sigue siendo lo viral lo más importante. Otra vez virus sincitial respiratorio, rinovirus para influenza. No dejen de lado lo bacteriano como Streptococcus pneumoniae y Haemophilus influenzae.
y lo que está marcadito, evidentemente ha sido pregunta de examen, ¿no? De 4 meses a 4 años, lo más frecuente es micoplasma neumonía y estreptococo del grupo A. En cambio, de 3 semanas a 3 meses, solo clamidia trachomatis. Y esto lo ponen en pregunta invertida para que repasen este cuadrito. En niños mayores de 5 años, evidentemente habíamos dicho que los gérmenes más frecuentes son los gérmenes atípicos, como Mycoplasma pneumoniae y clamidia, ¿no? Sin embargo, no dejen de lado siempre en todos los grupos está estreptococo, 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 estreptococo y Haemophilus influenza, pues prácticamente está en todos los grupos. Y pues nada, ¿no? Las infecciones virales son mucho más frecuentes en otoño y en invierno. Estas se pueden detectar en un 40 y 80% por medios diagnósticos moleculares que muchas veces institucionalmente no los tenemos y nosotros tendríamos que hacer un abordaje o un reconocimiento clínico. Cuando hablamos de la patogenia, aquí ya hablamos un poquito de que el inferior, en realidad su función principal es una depuración mucociliar y la eliminación y la presencia de la inmunoglobulina A secretora. La inmunoglobulina A secretora pues va a actuar directamente sobre los macrófagos, va a actuar directamente sobre los alveolos y también sobre los bronquios, ¿no? Entonces, la función o el mecanismo de defensa principal de estos es la depuración mucociliar, la presencia de macrófagos, la presencia de inmunoglobulina A secretora y como mecanismo de defensa los pacientes van a estar con tos, ¿no? Entonces, cuando estamos frente a una neumonía, evidentemente vamos a tener una alteración de todo este complejo de ecosistema en las vías respiratorias, ya sean vías respiratorias altas y vías respiratorias bajas. Como ustedes sabrán, existe una neumonía viral y una neumonía bacteriana, ¿no? Que son las más importantes. En cuanto a la neumonía viral, pues la lesión evidentemente va a ser directa al epitelio respiratorio y en su mayoría, como esto va a estar lleno de moco, va a haber una obstrucción de vía respiratoria y los pacientes van a debutar con sibilancias en su mayoría, ¿no? Por eso la bronquiolitis, que está causado por BCR, que es el virus de respiratorio sincitial, los niños pues tienen obstrucción a nivel bronquial y lo que vas a auscultar son sibilancias bilaterales y en la medida aumentar obviamente va a ser broncodilatador, oxígeno y abundante cantidad de líquidos, ¿no? Dentro de otra característica, evidentemente, va a haber secreción anormal o restos celulares y todo este mecanismo de que ya se ha hablado de la hipersecreción, sobre todo de moco, va a hacer que estos pacientes va a haber un proceso hiperinflamatorio, va a haber leucotrienos, va a haber citoquinas y todo esto va a ser un acúmulo o cultivo y va a haber o pueden haber alto riesgo de infección bacteriana, ¿no? Toda esta obstrucción también puede estar acompañada de hipoxemia. Evidentemente, los pacientes van a tener cianosis perioral, van a tender a tener hipoxia, va a haber desaturación, incluso puede haber un edema intersticial y pacientes que hagan datos de atelectasia o atrapamiento aéreo, ¿no? Cuando hablamos de una neumonía bacteriana, evidentemente decimos que existe una colonización desde la tráquea que puede llegar a los pulmones y evidentemente compromete el parénquima pulmonar. Y eso va a depender del germen, ¿no? Si el germen, por ejemplo, es un Streptococcus pneumoniae, sobre todo va a ser focalizado, ¿no? Si es Staphylococcus aureus, pues puede ser una neumonía a focos múltiples. Si tenemos micoplasma, puede ser a nivel reticular intersticial bilateral. Es importante también nosotros saber definir qué es una neumonía recurrente y eso también es pregunta de examen. Pues la neumonía recurrente es 2 o más episodios en un año, ¿no? Si he tenido 2 o más episodios en un año de neumonías y que estos pacientes han necesitado internación para requerimiento de oxígeno y de cobertura antibiótica, o han tenido más de 3 o más episodios en cualquier momento del año, con resolución radiológica de estos eventos, evidentemente ya se lo considera una neumonía, un episodio de neumonía. ¿Ya? Pero la resolución solo es radiológica, no tiene que ver nada lo laboratorial y eso también ha sido pregunta de examen.
¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Pues según el continuo, ¿no? El diagnóstico clínico evidentemente es el mandatorio para todo. Estos niños van a venir con accesos de tos, pueden venir en tos seca, luego tos productiva, van a tener alzas térmicas. Evidentemente tú tomas la temperatura y está con hipertermia o fiebre mayor a 38 grados. Van a tener dificultad respiratoria, que significa pueden tener aleteo nasal, retracción intercostal, desbalance tóraco-abdominal y mayor esfuerzo respiratorio. Tú le cuentas la frecuencia respiratoria y van a estar con tendencia de ataquimnea. Y evidentemente, pues estos niños están decaídos, están quejumbrosos, están irritables y en casos extremadamente graves, evidentemente van a tener alteración del sistema nervioso central. Em, de inicio, pues prácticamente estos síntomas respiratorios van a ser superiores. Todo puede empezar con rinorrea y alina o con dolor de garganta. Sin embargo, si esto se hace más aparatoso o más grave, pues ya va a haber signos generales o de compromiso del sistema nervioso central. Cuando hablamos de taquipnea, como ya se había dicho, ¿no? Es una respiración rápida porque va a haber un aumento de trabajo respiratorio y va a haber uso de musculatura accesoria. Como ustedes verán en el continuo, ustedes tienen que saber cuánto es la frecuencia respiratoria normal en los diferentes grupos etarios. Por ejemplo, en niños menores de 2 meses, si yo tengo una frecuencia respiratoria de 60 o más, evidentemente este niño está con taquipnea. Si tengo niños de 2 a 11 meses y mi respiratorio es mayor a 50 minutos, igual. Y si tengo niños mayor a 1 año, pero menores de 5 años, y llega a 40 respiraciones por minuto, entonces ya son signos evidentemente de alarma. Cuando yo tengo que pensar que estos niños están graves y tengo que transferir de inmediato a un centro de mayor complejidad, cuando tengo cianosis, que no mejora con la administración de oxígeno, y cuando estos niños tienen alteración de la conciencia, están letárgicos, hipoactivos o no responden, o un síndrome de dificultad respiratoria agudo, ¿no? Al examen físico, evidentemente, yo tengo que auscultar a ambos pulmones y voy a tener crepitaciones, puedo tener sibilancia, roncos, disminución de murmullo vesicular, incluso ausencia de músculo de esto, si es que tuviera o estuviera frente a la presencia de derrames pleurales o empiemas, ¿no? Es importante también hacer una percusión bilateral y también sentir las vibraciones vocales, que también pueden ser muy orientativas. En cuanto al continuo de la vida, lo cataloga como una neumonía típica y como una neumonía típica. ¿Y cuáles son los síntomas más importantes? Bueno, en cuanto a una neumonía típica, que sería la típica por la bacteria Streptococcus pneumoniae, sobre todo, pues estos niños van a llegar con fiebre, tos productiva, va a haber un dolor pleurítico agudo, intercostal o subcostal. Siempre deben pensar en derrame pleural, afección del estado general, signos de dificultad respiratoria y no descartar signos de consolidación si estos pacientes se sospechan algo bacteriano. Cuando tengo neumonías atípicas, igual estos niños van a estar febriles, van a tener tos seca o coqueluchoide, que también es pregunta de examen. Cuando yo tengo neumonía típica, sobre todo por gérmenes atípicos, la repercusión del estado general no es tan malo, pero cuando tienen los episodios de tos, esta tos va a ser seca, va a ser cianosante. Los pacientes es como si estuvieran con una tos ahogante y cianosis evidente y recupera de forma inmediata. Va a tener dolor articular, va a haber dolor muscular, va a haber signos de obstrucción bronquial. ¿Qué quiere decir eso? Escucho los pulmones, va a haber una disminución de murmullo vesicular y puede haber sibilancias bilaterales, ¿no? Y la afectación del estado general prácticamente no es tan aparatosa como en una típica, y los signos de dificultad respiratoria pues prácticamente pueden ser iguales, ya que en este caso pues bueno, evidentemente vas a tener datos de obstrucción bronquial. Mm, entonces, cuando nosotros ya hablamos del continuo de la vida, había tomado este cuadrito, que también es importante que ustedes sepan. Cuando estamos frente a niños lactantes mayores o preescolares, que quiere decir lactantes mayores, mayor de 2 años, y preescolares menor de los 4 años, es evidente también reconocer los síntomas principales de dificultad respiratoria o tos que me hagan sospechar
cuando estoy frente a una neumonía grave, ¿no? Entonces, ¿qué preguntas nosotros deberíamos hacer, ¿no? Lo más importante, ¿tiene o no tiene dificultad respiratoria, ¿no? Si viene a la consulta un niño con accesos de tos, lo primero que tienen que valorar es dificultad respiratoria. ¿Qué quiere decir eso? Si este paciente está con tiraje subcostal, si hay estridor, si hay sibilancias, en qué posición se presenta el paciente, si hay cianosis evidente, si la tos es seca, es productiva. Entonces, todo eso se debería valorar. Cuando nosotros revisamos, es importante saber hace cuánto tiempo, evidentemente, ha empezado este cuadro, si está asociado a sibilancias, ¿no? Y si este episodio es el primero o ya es muy recurrente. Cuando, como les había mencionado previamente, es importante reconocer o saber cuánto es lo normal de frecuencia respiratoria para cada grupo etario. Y es importante saber que todos los niños que están con neumonía grave o enfermedad muy grave deben ser referidos de forma inmediata. Y si nosotros estamos en un segundo nivel, pues evidentemente, y mi paciente está con datos de broncoespasmo y sibilancias bilaterales, yo lo primero que debo hacer es hacer rescates con broncodilatador, como es el salbutamol en aerosol. Deberíamos hacer rescates cada 20 minutos y tal vez con eso mejorar la dificultad respiratoria, mejorar la saturación y mejorar evidentemente la hipoxemia antes de transferirlo. Si este paciente tiene alta sospecha de tener una neumonía grave y complicada, evidentemente no duden o no esperen la primera dosis de cobertura antibiótica. Y pues si en los centros de salud tienen penicilina procaínica, es lo primero que se debería administrar y urgentemente referir a un hospital de alta complejidad. Nunca se olviden de mandar a los pacientes con oxígeno, evidentemente. Si este paciente evidentemente tiene una respiración rápida y ustedes sospechan de neumonía, lo mismo. Si tienen sibilancias, usen salbutamol. Si el paciente tiene buena tolerancia oral y no se ve con grandes signos de toxicidad, pueden iniciar amoxicilina, ¿no? Amoxicilina por aquí en estas guías recomienda 3 días, pero lo ideal son 7 días. Em, Siempre indiquen a la madre que debe regresar a su consulta, valoren saturación, datos de dificultad respiratoria, vuelven a escuchar pulmones para ver si tiene o ya no tiene sibilancia, si mejoró o no. Y bueno, hay que controlar igual la hidratación y la alimentación de estos pacientes que están enfermos, ¿no? ¿Verdad? Cuando tenemos niños de 5 a 12 años, entonces lo mismo. Lo primero, el primer síntoma, tiene o no tiene datos de dificultad respiratoria, tiene o no tiene tos, y estos niños también pueden tener dolor de garganta, ¿no? Entonces es importante preguntar el tiempo, si está asociado a sibilancias, y es la primera vez, si es la primera vez, o cuántas veces de episodios de sibilancias ya ha presentado este paciente. Siempre hay que observar al paciente en las mejores condiciones. Se debería tomar la temperatura, hay que contar la respiratoria, hay que ver si hay datos de dificultad respiratoria como retracción, aleteo, uso de músculos accesorios. Es importante ver si viene con cianosis, ¿no? Para administrar de forma inmediata oxígeno, ver si tiene sibilancias para usar o no salbutamol. Es importante observar siempre faringe y palpar cuello porque puede tener adenopatías sobreagregadas. Si estos ganglios pues son de mayor tamaño o tienen algún tipo de dolor, si ya tengo sospecha de una neumonía grave, que significa que mi paciente tiene datos de dificultad respiratoria marcada, tiene clínica pulmonar, estertor, crepitantes bilaterales, sibilancias, roncus, y puede tener dolor pleurítico. Y además está con cianosis de labios, boca y extremidades. Lo primero, administren salbutamol antes de mandar. Lo mismo, evidencia datos de dificultad respiratoria de forma constante, monitoricen a su paciente, pónganle oxígeno y trasládenlo y incluso pueden iniciar cobertura antibiótica, como también ya les he mencionado. Si tengo neumonía o están sospechando de asma, evidentemente el salbutamol igual les va a ayudar mucho a hacer 2 PAP por lo menos cada 20 minutos y luego dejarlo cada hora. Pueden iniciar la cobertura antibiótica si la tolerancia oral es adecuada con amoxicilina, que es el gol estándar, sobre todo en neumonías bacterianas en la sospecha de streptococcus pneumoniae, y remitir, ¿no? Y hacer seguimiento a estos pacientes, ¿no? Entonces,
Ya hablando un poco del diagnóstico, ¿cuál es el diagnóstico? Evidentemente el diagnóstico de la neumonía es netamente clínico, ¿no? Como habíamos dicho, el gol estándar sería tener un cultivo, evidentemente de vías respiratorias bajas, pero como es tan invasivo no se lo hace. Y el cultivo de esputo prácticamente pues me trae mucho sesgo. Entonces el gol estándar del diagnóstico en realidad es clínico, clínico, antecedentes y se puede apoyar con una placa radiográfica de tórax en una proyección apeo lateral, ¿no? No quiere decir que tengas un paciente que inicias cobertura antibiótica y tú le tengas que hacer controles radiográficos constantes, porque evidentemente con la clínica se ve mejoría de esto. Normalmente nosotros pedimos una placa radiográfica de inicio para ver o para orientarnos sobre todo la etiología y para determinar tratamiento, ¿no? Cuando estamos frente a una neumonía bacteriana, como lo ven en esta imagen, normalmente vamos a tener datos de consolidación, vamos a tener datos de derrame pleural, pueden tener focos de consolidación únicos, múltiples y puede haber abscesos o pueden haber impiemas. Cuando tengo una neumonía viral, evidentemente esta va a tener ensanchamiento o hiperinsuflación, puede haber infiltrado intersticial bilateral y puede haber engrosamiento del parénquima, ¿no? Esos son datos sugestivos de datos de broncoespasmo. También nos podemos apoyar con laboratorios. Los laboratorios, sobre todo pedir un hemograma completo. Si es algo bacteriano, evidentemente va a haber leucocitosis con neutrofilias absolutas. Van a tener evidentemente PCRs reactivos y ustedes deberían hacer un panel viral y un cultivo, ¿no? De secreciones que se ha visto que es inespecífico, pero sí tal vez se podría hacer un hemocultivo de ingreso que nos podría desarrollar germen en las 72 horas. Los paneles virales sobre todo se usan actualmente en las instituciones, sobre todo con épocas donde hay alta incidencia de cuadros respiratorios y sobre todo esta nos puede determinar pues si estamos frente a una influenza, parainfluenza o BCR, incluso COVID, ¿no? Los cultivos son el gol estándar para determinar el aislamiento microbiológico, ¿no? Y pues en un 10% solo nos dan positivos, más es clínico lo que deberíamos ver, ¿no? Entonces, si mi paciente evidentemente tiene datos de dificultad respiratoria, tiene cianosis, tiene fiebre, tiene mucho compromiso hemodinámico, tengo una placa radiográfica con consolidación, pues evidentemente yo tengo que pensar en algo bacteriano dependiendo de la etiología y según el área geográfica donde nos encontramos y deberíamos emitir un tratamiento de inmediato y cómo hacemos seguimiento, evidentemente que este paciente mejore, que tenga menor requerimiento de oxígeno, que tenga mejor tolerancia oral, que ya no haya hecho picos febriles y podemos hacer un seguimiento con exámenes de laboratorio. Dentro de otros estudios, pues también para tosferina o coqueluche, pues evidentemente está el cultivo nasofaringeo PCR para pacientes con micoplasma, a veces se hace crioglutininas en sangre o algunos datos serológicos pensando en estreptocopiógenes sobre todo, ¿no? Como es la antiestreptolicina o antiadenasa B, ¿no? Factores indicativos de la necesidad de ingresar a un niño al hospital. Entonces, eso también es pregunta de examen, porque no todos los niños que tienen neumonía ingresan al hospital a internarse, pero sí criterios específicos. Por ejemplo, si tengo un lactante menor de 6 meses, evidentemente este niño se puede complicar, por más neumonía viral que sea, se puede infectar, puede llegar a ser broncoespasmo, puede hacer derrames pleurales, puede hacer un choque séptico, foco pulmonar y la necesidad de ingresar a terapia. Entonces, estos niños menor de 6 meses que vengan con cuadros respiratorios, así sean virales, necesitan internarse. Pacientes inmunodeprimidos, ¿no? Un recién nacido prematuro extremo de 28 semanas que ya tiene un año de edad, pero que ha hecho neumonías recurrentes, evidentemente sigue inmunodeprimido. Niños con desnutrición aguda grave, niños con antecedente de algún tipo de cáncer, ¿no? Entonces, sí o sí deberían internarse. Aquellos niños que luzcan tóxicos, ¿qué quiere decir? Temperaturas mayor a
39, 40, que no ceden con antipirético, niños con alteración del sensorio, ¿no? Están somnolientos, que tienen una cianosis marcada, datos de dificultad respiratoria grave. Nosotros les marcamos la saturación y están hipoxémicos con desaturación, igual deberían ingresar. Niños con neumonías complicadas, como habíamos dicho, ¿no? Tal vez están de inicio virales, pero después están con dificultad respiratoria. Vemos que se han sobreinfectado, han hecho neumonías bacterianas, con mayor requerimiento de oxígeno, se internan. Pacientes con antecedente de algún tipo de anemia se internan. Pacientes que no toleren la vía oral, no están con accesos de tos y todo lo que comen lo vomitan. Evidentemente estos niños pueden deshidratarse y hacer choque hipovolémico, deberían internarse. Deshidratados graves se internan. Ausencia de respuesta a tratamiento. Puede ser que ustedes en primer nivel tengan un niño que vengan con datos de dificultad respiratoria leve y que le den tratamiento con amoxicilina y lo citen a los 3 días. A los 3 días que lo valoran, sigue cianótico, tiene mayor estertores crepitantes a nivel pulmonar, datos de dificultad, ya está somnoliento. Evidentemente estos niños se internan porque no han respondido a la cobertura antibiótica de primera línea y sobre todo los factores sociales. Si ustedes ven a una familia que saben que los papás son descuidados, que trabajan, que no les van a dar la medicación, vienen con abuelitos o con otros familiares que no sean los padres, evidentemente igual se deberían internar para priorizar que estos niños no se puedan complicar, ¿no? ¿Cuáles son los diagnósticos diferenciales de la neumonía? Evidentemente, las neumonías ¿no? Nos podemos equivocar con otras patologías, sobre todo con trastornos hereditarios, niños con FQ, ¿no? Fibrosis quística, evidentemente los primeros meses de vida, pues nosotros pensamos que son neumonías recurrentes y resulta que les hacen el test de sudor y tienen fibrosis quística y tienen algún trastorno hereditario, enfermedades drepanocíticas, algún trastorno inmunológico, niños con VIH o SIDA. Evidentemente, estos niños están inmunodeprimidos y tienen neumonías recurrentes por los gérmenes que ya se mencionó. Algún tipo de inmunodeficiencia variable combinada grave, enfermedad granulomatosa, algún síndrome de hiperinmunoglobulina E. Trastornos de los cilios como síndrome de Cartagener o disinencia ciliar, que pueden ser otros trastornos que simulan una neumonía, pero cuando ya se hace un estudio ya más profundo, sobre todo la especialidad de neumología, evidentemente pues son otros casos aislados. Niños con enfisema lobar, algún tipo de malformación adenomatoide quística, niños con bronquiectasias, niños que tienen fístula, ¿no? Presencia de cuerpos extraños también, que ha habido aspiración, ¿no? De alguna sustancia o algún bronquio aberrante, patologías pulmonares que pueden confundirse con neumonía. ¿Cuál es el tratamiento? Pues evidentemente el tratamiento va a depender mucho de la causa, ¿no? No es lo mismo tratar una neumonía bacteriana, no es lo mismo tratar una neumonía viral, no es lo mismo la edad, ¿no? Porque la edad de riesgo evidentemente van a ser recién nacidos y lactantes, no es lo mismo tratar a un niño mayor de 5 años, va a depender mucho de la clínica del paciente, ¿no? Puede ser que venga un paciente solo con accesos de tos y solo sea oxígeno y nebulizaciones, o puede venir un paciente totalmente tóxico que necesite antibiótico y con mayor dato de dificultad respiratoria que necesite ventilación. Son dos panoramas diferentes. Siempre, siempre ante la sospecha de complicación deberíamos hacer un tratamiento empírico. No es necesario esperar los cultivos porque los cultivos tardan. Entonces la clínica es la mandatoria para empezar un tratamiento empírico. Todo va a depender de la epidemiología local, si estos niños tienen las vacunas completas y de las manifestaciones clínicas según un grupo etario. El 30% pues, de todos estos normalmente son infecciones virales y que pueden estar sobreañadidas a algo bacteriano. El tratamiento de inicio siempre es de soporte, oxígeno, nebulizaciones, broncodilatador, evitar que estos niños convulsionen por fiebre, ¿no? Y evitar que estos niños puedan ingresar por datos de deshidratación. Entonces esas medidas se debería hacer en primer nivel, ¿no?
En cuanto al tiempo, no menor de 10 días. La citromicina es un tratamiento de gol estándar, ¿no? Para los niños con neumonías atípicas, ¿no? El zinc también se ha visto que disminuye la mortalidad en estos pequeños y también se las debería administrar tanto a pacientes con talla baja, como ya lo hemos mencionado, niños con desnutrición, niños con neumonías y niños con diarrea, ¿no? El uso de CPAP evidentemente disminuye la mortalidad, que es una modalidad ventilatoria no invasiva, sobre todo en niños lactantes menores o recién nacidos. ¿Qué dicen las normas, no? ¿Cuáles son las medidas generales? Líquidos por vía oral, evitar deshidratar a estos niños, ¿no? Antibióticos durante 10 días. Cuando yo estoy frente a una neumonía típica, que significa que es Streptococcus pneumoniae y el germen más frecuente, yo debo iniciar amoxicilina vía oral, ¿no? Y esto también es pregunta de examen. Amoxicilina vía oral es el tratamiento gol estándar de primera línea y la dosis es de 70 a 90 miligramos kilogramo día y esto puedo fraccionarlo cada 8 horas. El tratamiento es por 10 días, de 7 a 10 días dependiendo la clínica del paciente en niños menores de 40 kilos, ¿no? Y en niños mayores de 40 kilos evidentemente es un poco más, puede ser de 1,5 a 3 gramos día. Igual lo voy a fraccionar en 8 horas. Cuando estoy frente a una neumonía típica, que significa que estoy frente a clamidia o micoplasma, el gol estándar es eritromicina según sus guías o las normas, 50 miligramos kilogramo día cada 6, y si no tenemos eritromicina, pues den claritromicina o acitromicina, ¿no? Entonces esos son los tratamientos. Si ustedes ven que a pesar de dar esta primera línea de tratamiento no mejora su paciente, transfieran a un segundo o a un tercer nivel. En cuanto, esta es la guía o la referencia que tenemos de Nelson 21. Entonces, habíamos dicho que el Streptococcus pneumoniae es el germen más frecuente, ¿no? Y como habíamos mencionado, la ampicilina o la penicilina son los tratamientos preferidos de primera línea. En caso de no tener amoxi y no tener peni o tener alergia tal vez a estos medicamentos, podemos dar cefalosporina de segunda línea, ¿no? Cuando tengo resistencia, puedo dar ceftriaxona o levofloxacina. Cuando tengo estreptococo del grupo B, evidentemente mi gol estándar es penicilina intravenosa o en caso secundario, amoxi. Amoxicilina es el tratamiento estándar de primera línea. Cuando estoy frente a un Staph aureus, que habíamos dicho que causa neumonías a focos múltiples, evidentemente este niño está deteriorado, está grave, está tóxico, con muchos casos de dificultad respiratoria y yo tengo que mandar a un tercer nivel. Y mi tratamiento es cefalexima oral. Si tuvieran en su centro cefalexima oral, denle su primera dosis y envíenlo porque estos niños evidentemente van a terminar con tratamientos ya más complejos como vancomicina o linezolid, dependiendo del cuadro clínico. Cuando están con niños que tienen neumonías atípicas como micoplasma, neumonía o clamidia, el gol estándar de tratamiento, le habíamos dicho, según su continuo, es eritromicina. Si no se tiene eritromicina, claritro. Y finalmente, si no tiene claritro, usen acitromicina, ¿no? Acitromicina. ¿Cuáles son los medicamentos que ustedes pueden dar en casa si su neumonía no es complicada? Amoxicilina. La dosis va a variar dependiendo del grupo de edad, ¿no? Y si solo tienen penicilina procaínica, evidentemente, según el grupo de edad, pues administrenlo, ¿no? Administrenlo a estos pequeñitos para evitar complicaciones. Si no tienen amoxi, lo único que tienen en su centro es Cotri, denles Cotri Moxazol, ¿no? A no tener ningún antibiótico, prefiero que los manden con Cotri antes de que este niño pues entre en un choque séptico. Cuando tienen datos de sibilancias y tienen datos de broncoespasmo frente a una neumonía típica, pues evidentemente deberían tener el salbutamol a la mano, que es un broncodilatador, y también tener la aerocámara, ¿no? Entonces, agite bien el inhalador, quite la tapa, adáptelo a su aerocámara y puede aplicar dos disparos, ¿no? De aquí se aplican los disparos
Primer disparo, cuenta 10 segundos hasta aspirar, segundo disparo, 10 segundos y evidentemente va controlando saturación, datos de dificultad respiratoria y va auscultando pulmones, ¿no? Es importante que esto, si la dificultad es muy aparatosa o los accesos de tos son muy frecuentes, lo puede hacer cada 20 minutos y también controle frecuencia cardíaca porque el salbutamol te causa taquicardia, ¿no? ¿Cuáles son las complicaciones más temidas? Evidentemente, como les habíamos dicho, derrame pleural, empiema, incluso pericarditis, ¿no? Estos pacientes pueden entrar en shock séptico por una bacteremia. Entonces, ¿cuáles son los gérmenes que son más complicados y que pueden causar mucha repercusión? Hemófilos de influenza tipo B hacen una diseminación hematógena muy frecuente y puede ir a afectar otros órganos como meninge, endocardio y también puede ir a afectar articulaciones como hacen artritis supurativa u osteomelitis. ¿Quiénes hacen derrame neumónico? Staph aureus, ¿no? Streptococcus pneumoniae también y Staph pyogenes o del grupo A son frecuentes, ¿no? Y estos pacientes evidentemente que hacen empiema se debería hacer una toracotomía para poner algún tipo de drenaje. Normalmente los gérmenes atípicos como Mycoplasma o clamidia no causan mayor repercusión, ¿no? Cuando estoy frente a un derrame pleural, evidentemente yo tengo que mandar a estudiar el líquido, ¿no? El líquido que se ha obtenido y para ver si esto es exudado o trasudado y para que yo pueda orientar mi tratamiento antibiótico, pueda hacer algún tipo de modificación. Transudado, pues el aspecto es ceroso, los recuentos leucocitarios van a estar disminuidos, mi pH va a estar con tendencia a ser alcalino, no va a ser ácido, las proteínas van a estar disminuidas, mi LDH va a estar baja, mi relación LDH suero va a estar baja también y la glucosa va a ser alta, ¿ya? En cambio, cuando tengo algún tipo de exudado, ustedes tienen que pensar que tengo bacterias y estas bacterias se comen todo y hacen que el medio sea ácido. Por ende, esto va a estar turbio. Los recuentos leucocitarios van a estar altos, va a estar en un medio ácido, va a haber mayor cantidad de proteínas, va a haber el cociente de proteínas también alto, la LDH va a estar alta y la glucosa va a estar bajita. Este derrame pleural, pues evidentemente se debería verificar para rotar cobertura antibiótica o para saber cómo va a ir la evolución de mi paciente, ¿ok? Y esto también es pregunta de examen. Memorícense este cuadrito para saber cuál es la diferencia entre trasudado y exudado. ¿Cómo debería ser la prevención para evitar la neumonía? ¿No? Entonces, la neumonía, como ya se les he explicado, es una de las patologías más frecuentes en pediatría, ¿no? Entonces, el hecho de que estos niños vengan con un esquema de vacunas completas, evidentemente va a disminuir la incidencia de ingresos por neumonía, sobre todo a unidades de cuidados intensivos. Si van a tener una neumonía, pues estas no van a ser tan complejas. El hecho de tener la vacuna completa, sobre todo con antineumocócica heptavalente o la 13 valente, se ha visto que ha disminuido, ¿no? La incidencia de casos de neumonía. Prevenir el ingreso hospitalario que se compliquen o que hagan infecciones sobreañadidas. Sobre todo a todos los niños menores de 6 meses se debería sugerir la vacuna de coqueluche, antineumocócica y hemófilos tipo B. A todos los niños mayores de 6 meses siempre se debería dar, poner la vacuna gripal o la influenza estacionaria por año. Entonces, como sabemos, son 2 dosis. La primera dosis de 6 a 11 meses, la primera dosis y al mes le deberíamos hacer su refuerzo y lo mismo, ¿no? De 12 meses a 23 y cada año deberíamos poner para evitar complicaciones, igual la vacuna de COVID, ¿no? Por todo lo que pasamos y la vacuna contra virus de respiratorio sincitial, que evidentemente ahora hay algunas medidas de prevención, sobre todo en pacientes que son inmunodeprimidos.
¿Cuál es el pronóstico? Pues el pronóstico va a depender mucho de las complicaciones que se haya tenido. Si es un paciente que ha tenido una neumonía, ha respondido a tratamiento, el tratamiento se han hecho de 7 a 10 días, ha habido una mejoría clínica en cuanto al aspecto general y también clínica pulmonar. Si estos niños han tenido algún tipo de resistencia bacteriana. Si estos niños son multiresistentes, evidentemente, pues es más complicado sacarlos, pero si estos niños pues responden a cobertura, no hay ningún problema. Si ha tenido algún dato de obstrucción bronquial, sobre todo, y si ha respondido a broncodilatador, o si tiene algún tipo de enfermedad preexistente. No es lo mismo tener un episodio de neumonía en un niño sano que tener un episodio de neumonía en un niño ya que tiene asma, ¿no? Entonces, las condiciones o la patología de base, evidentemente, nos va a ayudar a tener un pronóstico. Se ha visto que el 45% de los niños, después de los 5 años que han ingresado con neumonía a los hospitales, pues pueden debutar de algún tipo de asma, ¿no? O broncoespasmo. Según el continuo, ¿cuáles son los criterios de contrarreferencia? ¿No? Dar un seguimiento y control ambulatorio a estos pacientes y si se fracasa en el tratamiento de primer nivel, enviar a este paciente en segundo o tercer nivel. Si tengo signos de peligro como datos de dificultad respiratoria, hipoxia, cianosis, alteración del sistema nervioso central, este paciente está hipoactivo, está deshidratado, debo enviar de forma inmediata antes de que pueda evidenciar un caso letal. Y cuando tengo estos pacientes estables y cuáles son mis criterios de alta. Evidentemente, todo paciente que tenga ausencia completa de síntomas, ¿no? Que haya finalizado completado esquema de antibiótico, que evidentemente haya tenido todos sus controles semanales y que tenga buena tolerancia oral, que tenga todas las medidas de higiene, ¿no? Pueden ser niños candidatos, evidentemente, para ser dados de alta. Es importante también saber cuáles son las medidas de prevención de higiénico-dietéticas y cuál es la orientación que nosotros deberíamos emitir a los padres, ¿no? Es importante dentro de todo que estos niños tengan el esquema de vacuna completa, ¿no? Sobre todo niños que o son pacientes inmunodeprimidos, pacientes con alguna patología cardíaca o alguna enfermedad pulmonar de base. Es importante que estos niños tengan la vacuna de la influenza o de la gripe cada año, ¿no? Y es importante orientar a los padres, sobre todo en primer nivel, que completen este esquema y sobre todo prioricen en niños de mayor riesgo, que son los lactantes menores o recién nacidos. Dentro de las medidas de higiene, obviamente cubrir la boca y la nariz al toser, el uso de barbijo no se debería dejar de lado, el uso de manos, el uso de alcohol gel, desinfecciones orales o nasales de forma oportuna. Es importante que estos niños eviten, ¿no? Todos los niños que están con cuadros respiratorios, evitar hacinamiento, evitar que estén en lugares muy congestivos, es decir, hogares, guarderías. Es importante hacer un aislamiento correspondiente en los hospitales, ¿no? Evitar o reducir el contacto o la exposición al tabaco o la contaminación, ¿no? Y sobre todo contaminación ambiental. En cuanto a la nutrición, evidentemente deberíamos promover lactancia materna exclusiva y luego lactancia materna complementada. Es importante hacer una valoración, un seguimiento del peso y la talla de estos niños para evitar desnutrición y que se puedan complicar. Y siempre se debería promover el lavado de manos y el consumo de alimentos saludables como son verduras, frutas, proteína y disminuir evidentemente toda la comida chatarra que podamos tener. Bueno, eso ha sido el tema del día de hoy. No sé si... Exacto. Bueno, ahora vamos a pasar al banco de preguntas para no hacerlo más tedioso. Creo que ha quedado un poquito claro la explicación. Al finalizar al finalizar la resolución del caso clínico, vamos a resolver algunas dudas que ustedes puedan tener en cuanto a neumonía. Bueno, vamos a ir con el banco de preguntas y voy a estar aquí pendiente del chat para sus respuestas, ¿vale?
¿Cuál de las siguientes medidas es fundamental para la prevención de una neumonía en lactante? A. Uso de antibióticos preventivos. B. Administración de antitusígenos. C. Vacuna completa y lactancia materna exclusiva. Suplementación con hierro o ingesta de suplementos multivitamínicos. Exacto, muy bien. No, entonces, como habíamos dicho, la neumonía es una de las patologías más frecuentes en pediatría, ¿no? Se podría decir que es la principal causa después de las diarreas y evidentemente tener una vacuna, ¿no? Un esquema de vacuna completo y tener lactancia materna exclusiva y luego complementada es una de las estrategias de prevención. ¿Qué antibiótico se utiliza como primera elección en una neumonía atípica en niños? Exacto, muy bien, ¿no? Como se ha mencionado, la eritromicina es el antibiótico de elección en primer nivel, ¿no? Ahora si ya vaya en un segundo o tercer nivel, evidentemente, si no se tiene eritromicina, me paso a claritromicina. Y si no tengo claritromicina, uso acitromicina. Cualquier tipo de macrólido que ustedes puedan tener es bienvenido. ¿Qué examen de gabinete está indicado como complemento en casos de neumonía infantil? Ecografía pulmonar, pues es orientativa, pero no se usa mucho. Más la ecografía pulmonar lo usamos en terapia intensiva, ¿va? Radiografía de tórax lateral es el gol estándar, ¿no? Evidentemente, porque aparte de la clínica, pues la radiografía nos orienta mucho en cuanto a la etiología. ¿Cuál es la dosis correcta de paracetamol para un niño menor de 40 kilos con fiebre por neumonía? Están en un primer nivel y cuánto es la dosis que ustedes van a dar. B, muy bien, ¿no? De 10 a 15 miligramos kilogramos dosis, cada 6 pueden dar. Perfecto. ¿Cuál es la U? Es una indicación clara para referir a un niño con neumonía desde nivel 1 a un nivel superior. Apetito selectivo, persistencia de tos leve, dificultad respiratoria marcada, fiebre menor de 38 o anemia leve. Todos dicen C. Evidentemente, ¿no? Criterio de transferencia directa, dificultad respiratoria marcada. ¿Cómo veo la dificultad respiratoria? Paciente taquipneico, paciente cianótico, retracción intercostal, desbalance abdominal, aleteo nasal, pongan oxígeno y transfieran de inmediato. ¿Qué acción inmediata debe realizar el personal de salud al detectar signos de peligro general en un niño con neumonía? A. Esperar respuesta al tratamiento antibiótico por 5 días. B. Realizar una radiografía de tórax. C. Referir a nivel superior de atención. D. Administrar antipiréticos y observar 48 horas. O indicar tratamiento con jarabe para la tos. ¿No? Muy bien. Todos los pacientes, ¿no? Con signos de peligro siempre transfieran a un nivel superior de atención. ¿Cuál es el objetivo principal de administrar líquidos por vía oral en niños con neumonía? Aumentarle el apetito, prevenir fiebre, evitar deshidratación y ayudar al aclaramiento mucociliar, diluir los medicamentos o sustituir la alimentación sólida. Muy bien, evitar que este niño se deshidrate, ¿no? Y ayudar al aclaramiento mucociliar para que esa tos que sea seca, pues ya sea productiva y esa cantidad de detritus o moco, pues no se pueda quedar en los pulmoncitos y así evitar que hagan neumonías sobreinfectadas. ¿Qué antibiótico alternativo puede usarse en neumonía típica cuando no se tolera eritromicina? Amoxi, Cipro, Claritro, Clinda o Ceftriaxona. Muy bien, todos dicen sí. Claritromicina, ¿ya? Claritromicina es el tratamiento y si no hubiera claritro, acitromicina. ¿Qué síntoma acompaña típicamente la neumonía atípica? Disnea severa desde el inicio,
tos coqueluchoide, expectoración purulenta, dolor torácico punzante o hemoptisis. Ok, hay algunos que respondieron B, ¿no? Como les dije en la presentación, neumonía típica, todo lo grave, ¿no? Disnea severa, expectoración purulenta, dolor punzante, bueno, dolor pleurítico porque hay derrame pleural, hemoptisis, puede haber todo. Pero cuando es atípica es menos aparatosa, pero sí tienen episodios de tos constante con cianosis, ¿no? Y como que son tos, es un tipo de tos ahogante. La 10. ¿Qué indica la presencia de signos de consolidación pulmonar en el examen físico? A. Obstrucción de vías aéreas altas, neumonía típica, bronquiolitis, neumonía típica o sinusitis. Exacto. Siempre que piensen en consolidación o vean consolidación pulmonar en focos neumónicos simples, en placa radiográfica, no duden en tener una neumonía típica, ¿no? ¿Cuál de las siguientes condiciones favorece una evolución favorable en niños con neumonía? ¿Cuál de las siguientes condiciones favorece una evolución favorable en niños con neumonía? Suspender alimentación, uso de antitusígenos, tratamiento oportuno, hidratación y control, automedicación de antibióticos y prolongación innecesaria de tratamiento. Muy bien, ¿no? Evidentemente que el tratamiento sea oportuno. Habíamos dicho que puede ser amoxicilina o penicilina procaínica, que estos niños estén bien hidratados y hay que hacerles controles periódicos para ver que no exista ningún dato de descompensación. Es el principal causante de neumonía infecciosa en niños menores de 5 años. El principal causante. Staph aureus, Streptococcus pyogenes, Mycoplasma, clamidia o Streptococcus pneumoniae. Ya les mostré. Eso, muy bien. ¿No? Y es pregunta de examen también. Les había dicho la etiología, ¿no? Que se memoricen este cuadrito. Streptococcus pneumoniae o famoso neumococo es el agente bacteriano más frecuente de 3 semanas a 4 años. Mayores de 5 años, evidentemente es atípico, micoplasma y clamidia. Pacientes que están internados, ¿no? O inmunodeprimidos, Staphylococcus aureus. Y pues las causas virales de 1 mes a 5 años, que también son las más frecuentes. Son los principales causantes de hospitalización y fallecimiento por neumonía bacteriana en países en vías de desarrollo, excepto Staph aureus, Streptococcus pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae, Haemophilus influenza del tipo B o todos, excepto uno. Excepto C. Hay gente que dice C y hay gente que dice B. Son principal causante de hospitalización y fallecimiento, ¿no? Entonces, siempre busquen bacteriano cuando es hospitalización y fallecimiento. Obviamente, estos se complican, son neumonías que pueden dar empiema, derrame pleural, pueden causar endocarditis, meningitis, choque séptico, ¿no? Entonces, ¿cuál? El Streptococcus pneumoniae, sí. Haemophilus, sí. Estafilococo aureus, sí. Son los principales causantes de ingreso hospitalario y muerte por neumonía. Todas las neumonías bacterianas típicas, ¿vale? Entonces el excepto es micoplasma, obviamente, porque micoplasma te va a dar neumonía atípica. Y vamos con la 14. Son características de la neumonía recurrente, excepto. ¿A qué se denomina neumonía recurrente? Dos o más episodios en solo un año, tres o más episodios en cualquier momento, resolución radiológica entre episodios, resolución laboratorial entre episodios, todas son características. Hay gente que dice D y otras dicen que todas son características. Entonces, igual les había mencionado, ¿no? Neumonía recurrente, dos o más episodios en un año o tres o más episodios en cualquier momento,
pero que entre episodios sí exista una resolución radiológica entre cada evento. Les había dicho que laboratorial no tiene nada que ver, ¿no? Entonces, el excepto es resolución laboratorial, porque solo se hace resolución radiológica. ¿Qué grupo etario presenta mayor riesgo de evolución grave por neumonía? Los escolares, los adolescentes, los neonatos y lactantes menores, los niños mayor de 5 años o los niños púberes. Algunos dicen, bueno, la mayoría dicen neonatos. Evidentemente, ¿no? El grupo más vulnerable, como les he mostrado en la tablita, y que se deberían internar por riesgo a complicaciones, evidentemente son los neonatos y los lactantes menores. Bueno, esas han sido las preguntas del banco. Ahora nos vamos a resolver el caso clínico. Dentro del caso clínico habíamos dicho que tenemos un preescolar de 3 años y 4 meses que tiene fiebre persistente a pesar de uso de antipirético, tiene tos y datos de dificultad respiratoria y malestar. Con todo este cuadro yo ya estoy pensando en algo bacteriano. Edad, fiebre, la tos y los datos de dificultad respiratoria. Y que aparte este paciente tiene expectoración amarillenta, ¿no? Un dato importante que no tiene ningún antecedente de patología respiratoria y está al examen físico, pues evidentemente está con datos de dificultad porque tiene frecuencia respiratoria en 40, que habíamos dicho que por la edad, evidentemente está con taquipnea. Tiene dificultad, sí, porque tiene retracción intercostal y tiene uso de musculatura accesoria. Yo le escucho los pulmones y tiene estertores finos y sibilancias, ¿no? Este paciente está irritable y lo bueno es que no tiene alteración de alteración neurológica. En cuanto a los antecedentes, pues no tiene antecedentes de inmunización completa y es algo que también deberíamos valorar. Se toma una radiografía y su radiografía evidentemente tiene y se observa en el lóbulo inferior una opacidad homogénea y existe un foco de condensación, ¿no? No hay datos de atelectasia, no hay derrame. Y el hemograma, pues tiene leucocitosis y neutrofilia absoluta, segmentados en 80. Significa que este paciente está infectado, ¿no? Es algo bacteriano. Si tiene una consolidación y no tiene esquema de vacunas, el primer germen bacteriano que debo pensar es Streptococcus pneumoniae, evidentemente. ¿Cuál es el patógeno probable en este paciente con neumonía adquirida en la comunidad? Vamos, les voy a ir leyendo las preguntas ahora del caso clínico, ¿vale? Algunos dicen estreptococo, otros dicen micoplasma, otros dicen Staph aureus y pues nada, ¿no? Habíamos dicho que el germen más frecuente bacteriano en todos los grupos etarios y sobre todo si es bacteriano es Streptococcus pneumoniae y más si este paciente no ha tenido esquema de vacunas completo. ¿Cuál es la causa más probable de estos estertores y sibilancias en este niño? Que tenga bronquiolitis, que tenga asma, fibrosis quística, neumonía viral o neumonía bacteriana. Exacto, ¿no? Que tenga una neumonía bacteriana. ¿Qué hallazgo radiológico es más característico de la neumonía bacteriana en este niño? Que tenga infiltración, que tenga opacidad homogénea en un lóbulo, que tenga derrame pleural, que tenga neumotoras o atelectasia. Todos dicen opacidad, ¿no? Cuando estoy frente a un niño con neumonía típica, lo más frecuente va a ser infiltrado intersticial. Pero cuando es una neumonía bacteriana no complicada, evidentemente va a haber opacificidad homogénea, que quiere decir son los focos de consolidación, que puede ser solo único. Ahora, cuando ya es una neumonía bacteriana complicada, puedo tener derrame pleural y puedo tener fuga aérea si es que mi paciente estuviera intubado, ¿no? Y una atelectasia masiva, evidentemente, si tengo datos de colapso. ¿Cuál es el tratamiento empírico inicial más apropiado para este niño con neumonía bacteriana adquirida en la comunidad?
Amoxi, ceftriaxona, acitro, vanco, clindamicina. Ceftriaxona. ¿Por qué ceftriaxona? Porque la tolerancia oral no ha sido adecuada y porque este niño evidentemente va a ir transferido a otra nivel de atención porque tiene datos de dificultad respiratoria. ¿Listo? Entonces, ceftriaxona es el tratamiento gol estándar en caso de que la vía oral no sea aceptado y este niño está con datos de dificultad respiratoria marcada. Ahora, si este niño tuviera una neumonía que me acepta bien y no está tan tóxico y yo lo puedo mandar a su casa, obviamente es amoxicilina, ¿vale? Cuando es neumonía focos múltiples, vancomicina o Clindes de elección y cuando es neumonía típica, acitromicina. ¿Cuál es la complicación más temida en una neumonía bacteriana adquirida en la comunidad en niños? Que hagan neumotórax, que hagan absceso, que hagan bronquiolitis, asma o fibrosis pulmonar. Absceso pulmonar. Evidentemente, ¿no? La complicación más temida es que hagan empiema o abscesos pulmonares, ¿no? Y sobre todo se da en estreptococo neumonía o estos abscesos pueden ser secundarios a una neumonía múltiple como estafilococo aureus. ¿Cuál es el parámetro clínico que indicaría la necesidad de hospitalización de este niño? Que mi frecuencia respiratoria esté mayor a 40, que tenga temperatura mayor a 39, que esté deshidratado, que tenga tos productiva o que tenga tos seca. Si tiene temperatura mayor a 39 y le doy paracetamol, podría bajar la temperatura. Si tiene tos productiva y tos seca, le inicio antibiótico y podría ceder. Si evidentemente viene con temperatura de 39, también podría estar con respiratorias en 40 y tú le das antipirético y puede mejorar, ¿no? Deshidratación. Hay alguien que me puso Alex Pérez, ¿no? Deshidratación es datos de dificultad respiratoria marcada, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que tengo insuficiencia respiratoria o deshidratación. Son los dos criterios principales para que estos niños sean hospitalizados, ¿vale? ¿Qué factor de riesgo aumenta la probabilidad de complicaciones como el IMPM en niños con neumonía bacteriana? A. Inmunización incompleta, edad mayor a un año, comorbilidad subyacente, lactancia materna exclusiva o niños eutróficos. Edad mayor a años. Hay algunos que dicen B, otros dicen C, ¿no? ¿Qué factores de riesgo aumenta mi probabilidad que se complique? Inmunización completa, no. Sobre todo serían los niños que no, más bien no están vacunados. Edad mayor a un año, no. Serían los niños lactantes menores o neonatos. Eso me incrementa mi complicación. Lactancia materna exclusiva, no, más bien esta me protege. Niños eutróficos me protege, serían desnutridos o los niños que no reciben lactancia. ¿Alguna comorbilidad subyacente? Sí, como por ejemplo niños que tengan alguna patología o enfermedad pulmonar crónica, obviamente aumenta la comorbilidad o las complicaciones. Niños con trastornos inmunológicos, niños con VIH, niños con cáncer, aumenta, evidentemente aumenta, ¿no? Entonces, ¿alguna comorbilidad subyacente? Sí. Vamos a la 8. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta respecto a la neumonía adquirida en la comunidad en niños? La neumonía viral es más común en niños mayores de 5 años. Streptococcus pneumoniae es menos común que Staphylococcus aureus en niños menores de 2 años. La mayoría de las neumonías en niños menores de 5 años son causadas por infecciones bacterianas. La neumonía bacteriana generalmente no responde a antibiótico de amplio espectro o las infecciones virales son la causa principal de neumonía bacteriana en la comunidad. Hay alguno, David dice C, arriba dicen entre C y B. Y la respuesta es que la mayoría de las neumonías en niños menores de 5 años es causa infecciosa bacteriana. Sí, la clínica es muy aparatosa. Si tiene fiebre, si el niño luce tóxico, si tienes estertores, si tienes crépitos, roncos bilaterales, si está hipóxico, siempre, siempre, y no tiene esquema de vacunas completas, piensan en infección bacteriana.
¿Qué criterio se utiliza para otorgar alta médica a un niño con neumonía? Que tenga apetito conservado, que tenga disminución parcial de la fiebre, que haya hecho tratamiento por 5 días, que tenga ausencia de síntomas y tratamiento completado, o que mejora el estado general sin tratamiento completo, ¿no? Evidentemente, cuando doy alta a un paciente, cuando ya no tenga ningún síntoma, no tenga tos, no tenga fiebre, no tenga datos de dificultad respiratoria, no esté cianótico, los satura y satura 90 sin aporte de oxígeno y que ya haya cumplido cobertura antibiótica entre 7 a 10 días, ¿no? Y que clínicamente hayamos revertido. Bueno, eso sería el tema del día de hoy. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. La verdad he tratado de fusionar lo que es la bibliografía de Nelson 21 y también el continuo de la vida y también las normas. Entonces, prácticamente, como ustedes verán en todo el transcurso del tema, se ha hablado tanto de la atención en primer, segundo y tercer nivel y los factores de riesgo que podrían tener. Considero que neumonías es el tema que más puede entrar al examen en cuanto al área de pediatría. Siempre, siempre entran preguntas de neumonía. Repasen las tablitas que se les ha dado y pues nada, creo que eso. ¿Cuál es la diferencia entre bronquiolitis y neumonía? La bronquiolitis en realidad es el primer episodio de broncoespasmo que puede tener o episodio de sibilancia que tienen los niños, sobre todo lactantes. Y la diferencia con neumonía, que la neumonía pues es una inflamación o infección del parénquima pulmonar, que en muchos casos pues, se puede confundir porque puede ser lo mismo una bronquiolitis porque es por BCR o puede ser una neumonía viral que también es por BCR, ¿no? Entonces, solo creo que es por la definición. Repasen los cuadros, ¿no? Entonces, es importante que repasen los cuadritos que se les ha mencionado y evidentemente la bibliografía pasada era de Nelson 21 y era más completa y estaba enfocado a tratamiento de tercer nivel. Pero ustedes si saben o leen todo, si leen Nelson 21 evidentemente lo tienen resumiendo todo lo que está en el continuo y todo lo que está en las normas nacionales, que es pues prácticamente más simplificado. Pero ahí está el resumen. Yo creo que se han dado todas las pautas necesarias. Ahí dice, si no tengo amoxicilina, ¿qué podría usar? Amoxicilina más ácido clobulánico, ¿no? Un poco más fuerte. Y si no tienes amoxicilina y tienes resistencia, puedes usar acitromicina, ¿no? Acitromicina o algún macrolido. Bueno. Bueno, creo que todas las preguntas que se han hecho han sido disipadas, han sido resueltas durante la exposición y pues nada. Bueno, tengan buenas noches, espero que haya sido de su agrado el tema y para cualquier duda estamos ahí prestos siempre por el chat. Creo que ya se acerca la fecha, no dejen de estudiar y todos los tips que se les va dando durante las clases, tómenlo en cuenta y traten de repasar. Tengan buenas noches, nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego.